vamos a hablar de qué es un trastorno mental, ¿sí? De qué es lo que se conoce o lo que la gente conoce como una enfermedad mental, un trastorno mental o una enfermedad psiquiátrica. Bueno, primero quisiera hablarles de qué no es un trastorno mental. Lamentablemente, ese es un tema en el que existe mucha desinformación, muchos mitos, mucho estigma, muchas creencias equivocadas que lamentablemente hacen que la mayoría de personas con problemas mentales no busquen ayuda. Entonces, ¿qué no es un trastorno mental? O sea, un trastorno mental no es debilidad, no es falta de fe, no es ser desagradecido con la vida, no es falta de carácter, o sea, no es un defecto de la personalidad, pues como mucha gente lo cree. Los trastornos mentales o enfermedades mentales, o sea, son enfermedades verdaderas. Y de hecho, bueno, aquí viene un primer problema con el concepto y con el término. Realmente, el hecho de que se llamen trastornos mentales se presta para confusión, porque la gran mayoría de los trastornos mentales, o sea, realmente son enfermedades de cerebro, o sea, son enfermedades biológicas, físicas, donde hay alteraciones reales en el funcionamiento del cerebro, en los circuitos cerebrales, bueno, y eso es lo que produce los diferentes síntomas. Bueno, les voy a leer la definición de trastorno mental según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Esta es la guía de criterios diagnósticos que utiliza la Asociación Americana de Psiquiatría y usualmente en la mayoría de países de Latinoamérica es como la guía que utilizamos la mayoría de médicos y psiquiatras para apoyar y para guiar nuestros diagnósticos. Según el DSM, un trastorno mental es una condición de salud caracterizada por una alteración significativa en la cognición, emoción o conducta del individuo. O sea, alteración significativa, eso significa que no es los cambios normales y pasajeros de estado de ánimo, de ansiedad o de estrés, ¿no? Sino que son cambios que duran más en el tiempo, que son más intensos y que realmente interfieren con la salud y con la calidad de vida del individuo. En cuanto a alteraciones en la cognición, se refiere a que la mayoría de trastornos mentales afecta cosas como la memoria, la atención, la concentración, el desempeño, ¿no? Y adicionalmente alteran también el contenido de los pensamientos. Sí, por ejemplo, una persona con depresión, sí, es más pesimista, suele tener ideas sobrevaloradas de culpa, de minusvalía, de desesperanza. Bueno, y los trastornos mentales, otra cosa importante del concepto, normalmente son causados por factores genéticos, la mayoría tienen un componente genético importante, y por factores ambientales. Bueno, ampliando el concepto de trastorno mental, yo les decía, son enfermedades que tienen un componente biológico, son enfermedades donde hay alteraciones en el cerebro, pero aquí viene algo importante también de los trastornos mentales, que la mayoría de la gente desconoce. Los trastornos mentales van mucho más allá del cerebro. O sea, a pesar de que la mayoría de alteraciones sí están en el cerebro, con el tiempo, o sea, son enfermedades que terminan afectando el funcionamiento de todo el cuerpo. Les voy a poner como ejemplo la depresión o un trastorno de ansiedad, que son los dos trastornos mentales de los más frecuentes. Por ejemplo, en la depresión, los circuitos del cerebro que normalmente regulan la respuesta al estrés, o sea, los circuitos del cerebro que se activan cuando uno está preocupado, molesto, ansioso, cuando uno percibe una amenaza, son circuitos que responden de manera exagerada. Y esos circuitos no solamente producen los síntomas clásicos o típicos psiquiátricos como tristeza, llanto, ansiedad, sino eso también es capaz de producir mucha inflamación, mucho dolor y alterar el sistema inmune. Eso explica por qué en enfermedades como la depresión y los trastornos de ansiedad es tan frecuente la presencia de muchos síntomas físicos. Dolores, tensión muscular, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales, inflamación del colon, fatiga, mareo, mariposas en el estómago. Y eso explica por qué la mayoría de personas con trastornos mentales usualmente antes de ir a un psiquiatra
consultan a diferentes médicos o a diferentes profesionales y lamentablemente la mayoría no son diagnosticados. Aquí algo importante, estos síntomas físicos usualmente son conocidos como síntomas somáticos. Y una creencia errónea que persistió en la medicina, en la psiquiatría y en la psicología durante muchos años, y todavía mucha gente la tiene, es que los síntomas somáticos son algo psicológico. Y realmente lo que yo les digo es que el cerebro produce inflamación y el cerebro produce dolor. O sea, son síntomas completamente reales y sí tienen una explicación fisiológica. Bueno, algo importante también, la mayoría de trastornos mentales no tienen ninguna relación con lo que la gente conoce erróneamente como locura. O sea, sí, pocos trastornos mentales, por ejemplo, la esquizofrenia, sí pueden producir episodios transitorios donde la persona se sale de la realidad, tiene ideas extrañas, alucinaciones, pero realmente la gran mayoría de trastornos mentales no producen eso. O sea, la mayoría de trastornos mentales se presentan en personas completamente normales, como ustedes, como yo. O sea, realmente es, sí, no hay que ponerle tanto estigma y tanto mito. ¿Cuáles son las causas de los trastornos mentales? Los trastornos mentales son enfermedades que no tienen una única causa. Usualmente es el producto de que se unen varias causas, pero uno las puede dividir de la siguiente manera. Un componente de los trastornos mentales es genético o hereditario. Hay enfermedades como el trastorno bipolar y la esquizofrenia que sí son altamente genéticas, o sea que esa es su principal causa. Otras enfermedades como la depresión y los trastornos de ansiedad sí tienen un componente hereditario genético que hace que las personas nazcan con esos circuitos cerebrales más sensibles, más vulnerables, y en algún momento de la vida, usualmente puede coincidir con periodos de mucho estrés, esos circuitos como que se despiertan y ahí es cuando comienzan a aparecer los primeros síntomas psiquiátricos. Otros factores que influyen en cuanto a las causas de los trastornos mentales, también están los factores a veces durante el embarazo, durante el parto, problemas médicos durante el embarazo, infecciones durante el embarazo, también pueden afectar el desarrollo del cerebro, pues también pueden producir síntomas psiquiátricos y trastornos mentales. Otro factor muy importante son los factores ambientales de la infancia. Aquí hay un concepto muy importante. El cerebro de un niño, eso es un cerebro que está en desarrollo, es un cerebro que es muy vulnerable a los efectos del estrés. Entonces, si un niño se expone, especialmente durante mucho tiempo de manera repetida, a situaciones como maltrato, abuso, violencia intrafamiliar, negligencia, abandono, eso literalmente daña el cerebro. No solamente es el daño psicológico, sino realmente eso produce daños permanentes en el funcionamiento de esos circuitos cerebrales que hace que esa persona a lo largo de la vida tenga más riesgo de tener muchos síntomas de ansiedad, estrés, síntomas físicos, cambios en el estado de ánimo, depresión, bueno, y en algunos casos, francamente, episodios de depresión o episodios de ansiedad severos, pues que necesitan un tratamiento. Veníamos hablando de las causas de los trastornos mentales. Entonces les decía que una causa o un componente genético o hereditario, otro componente puede ser factores del embarazo o del parto, otro componente puede ser factores ambientales de la infancia, y les explicaba cómo eso puede generar daños permanentes no solamente a nivel psicológico, emocional, sino también a nivel neurológico. Otro factor que influye son los factores ambientales de la vida adulta. ¿A qué me refiero? Cosas como los hábitos, el estilo de vida, si hago deporte, si soy sedentario o no soy sedentario, si consumo mucho alcohol, si consumo cafeína en exceso, bebidas energizantes, drogas. Todo eso obviamente pues también va a tener un impacto sobre el cerebro. Si soy una persona que trabajo 15 horas diarias, no descanso, no tengo hobbies, toda esa parte ambiental
también puede influir. Usualmente no es que sea la única causa del trastorno mental, sino son factores que influyen sobre las personas que de base ya tienen la predisposición. Entonces eso hace pues, que sean personas que vayan a expresar la enfermedad. Quisiera aclararles un poquito ese concepto. Por ejemplo, si ustedes colocan a 10 personas a vivir exactamente la misma situación, digamos una quiebra económica, un divorcio, la muerte de un ser querido, los 10 no van a desarrollar una enfermedad mental. O sea, obviamente va a haber mucha tristeza, ansiedad, un proceso de duelo, pero como enfermedad mental, por ahí 2 de cada 10. Entonces, esas son las personas que tienen como la vulnerabilidad o predisposición, que usualmente es algo biológico, algo de los circuitos cerebrales, usualmente por causas genéticas, y son las personas que van a tener más riesgo de desarrollar la enfermedad. Y yo insisto, o sea, no tiene nada que ver con que la persona sea débil, que no ponga de su parte, que sea desagradecida. O sea, ahí hay un componente biológico bastante importante. De hecho, contrario también a lo que la gente a veces piensa. En mi consulta yo he tenido la oportunidad de conocer gente muy sana, con personalidad muy sana, con un nivel de espiritualidad muy grande, deportista, con buenos hábitos, y pueden tener episodios de depresión, incluso muchas veces sin problemas, o sea, solamente por factores genéticos. La parte de la alimentación, actividad física, bueno, algunas enfermedades médicas también pueden contribuir o a producir síntomas psiquiátricos, o si yo tengo una enfermedad psiquiátrica de base, esto me lo puede empeorar. Voy a darles ejemplos frecuentes. Por ejemplo, los problemas de tiroides, sobre todo si son severos. Un hipotiroidismo muy severo puede producir síntomas de depresión o agravar la depresión en una persona que ya la tiene. Un hipertiroidismo puede producir síntomas de ansiedad, incluso puede llegar a producir ataques de pánico. A veces hay medicamentos que tienen efectos secundarios psiquiátricos. Ejemplo frecuente, hay un medicamento para las náuseas que se llama metoclopramida o Placil, que con bastante frecuencia puede producir ansiedad, inquietud motora, desespero e incluso ataques de pánico. Entonces fíjense que realmente, o sea, las enfermedades mentales no tienen una única causa. Es una mezcla de varios factores, pero donde sí influye mucho la parte genética. El último tema que vamos a hablar hoy es cuáles son las barreras frente a la enfermedad mental y las barreras que contribuyen a que lamentablemente la mayoría de personas no busquen ayuda, o incluso si buscan ayuda, no sean diagnosticadas y tratadas correctamente. Pero bueno, en términos generales, a pesar de que las enfermedades mentales son frecuentes, en promedio un 20% de la población al menos, a lo largo de la vida en algún momento, puede cumplir criterios para un trastorno mental, solamente un 20-25% de las personas son diagnosticadas y tratadas correctamente. Bueno, uno de los problemas que se da, el principal es como el estigma, la desinformación, que lamentablemente la mayoría de personas no saben que eso es una enfermedad. O sea, el problema es que muchas de esas enfermedades, les voy a dar el ejemplo de algunas personas con trastornos de ansiedad. A pesar de ser genético, hereditario, usualmente esto no comienza de un día para otro. O sea, es poco a poco que se la va metiendo en la vida a la persona. Son niños o adolescentes que de muy temprano son temerosos, miedosos, sienten mucha ansiedad en situaciones sociales o en situaciones específicas. Pero como esto no es tangible, o sea, esto no se ve en ningún examen, usualmente la persona lo ve como consentido, sí, no es capaz. Y son personas que a lo largo de la vida sí, tienden a estresarse, a preocuparse, a tener muchos síntomas físicos, a consultar mucho médico. Y la mayoría de personas con este tipo de enfermedades, estoy dando el ejemplo de los trastornos de ansiedad, duran 20-30 años con la enfermedad, creciendo, no es que yo soy nervioso, o no, yo tenía una tía que era muy nerviosa, no, mi mamá se estresaba mucho, pero no es que uno sea así, o sea, eso es una enfermedad y que tiene tratamiento, y la mayoría de la gente no busca ayuda. Y viene el agravante
que tristemente muchas personas todavía piensan que ir al psiquiatra es para locos, para débiles. Sí, mucho es un pecado asistir a un psiquiatra o tener un trastorno mental. Bueno, no todos los trastornos mentales necesitan medicamento, algunos, pero, pero cuando se menciona el tema de los medicamentos, existen aún más mitos y creencias que hace que la gente no busque ayuda. Otra barrera, pues desde mi punto de vista, no es la parte administrativa y de tiempo de consulta. O sea, lamentablemente, también es opinión personal, en la mayoría de EPS o de empresas aseguradoras, o sea, realmente acceder a una cita con un especialista no es fácil. Se demora en que se la den. Son citas de 20 minutos. Son citas muy espaciadas entre cita y cita. O sea, y realmente ese no es el espacio ideal pues, para discutir profundamente y analizar profundamente cualquier caso. Entonces pienso que esa es otra barrera. Otra barrera, esto que voy a decir aplica principalmente para la depresión y para los trastornos de ansiedad. La mayoría de pacientes con estas dos enfermedades, por la cantidad de síntomas físicos que presentan, evidentemente sí buscan ayuda y sí visitan muchos médicos, pero lamentablemente muchos médicos se centran en el síntoma. O sea, por ejemplo, si tiene dolor de cabeza, consulta a un neurólogo; si tiene colon irritable, al gastroenterólogo; si presentó palpitaciones, al cardiólogo, pero lamentablemente no, o sea, no se hace el diagnóstico. El médico se centra en el síntoma por el que está consultando, pero no hace como la evaluación longitudinal a largo plazo y de muchas otras manifestaciones, y por eso lamentablemente pues el diagnóstico se escapa o el diagnóstico no se hace. Otra barrera, también es opinión personal, yo pienso que no hay ningún problema en buscar información, y por supuesto que es el derecho de todos los seres humanos, pero sí es el mal uso que hacemos de información uno como usuario. O sea, cuando uno busca en Google o cuando uno le pregunta de la farmacia o al vecino, o sea, como hay tanta desinformación, utilizar ese tipo de información como guía también es una barrera y un obstáculo para que las personas con trastornos mentales no sean diagnosticadas pues, y no reciban un tratamiento adecuado. Bueno, en conclusión, los trastornos mentales son enfermedades frecuentes, son enfermedades que van mucho más allá del cerebro. A pesar de que gran parte de sus alteraciones están en el cerebro, terminan afectando todo el cuerpo. Son enfermedades que no tratadas tienen un impacto nefasto en la salud del individuo, en su calidad de vida, en su desempeño, impactan el entorno, la pareja, las relaciones. A pesar de esto, lamentablemente, no son diagnosticadas, no son tratadas en la mayoría de los casos. También otra cosa importante, la mayoría de enfermedades mentales tienen tratamiento. Incluso hasta las más graves también tienen tratamiento, dicho que pueden controlar perfectamente los síntomas. Entonces realmente pues, la invitación con esto es a ampliar el conocimiento, a romper el estigma y a abandonar mitos que nos alejan de la posibilidad de buscar ayuda. Muchas gracias.